Se pueden contactar otras realidades, se puede contactar al más allá, podemos ver como si abriéramos una ventana, otra dimensión, un lugar en donde viven espíritus, ángeles e incluso demonios. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar el testimonio de una mujer, de una de nuestras seguidoras, que nos cuenta sus experiencias paranormales, que parecen indicar que muchas, escuchen muy bien, muchas personas, muchos seres humanos en este mundo pueden ver esa otra realidad, ese espacio invisible, en donde hay algo inteligente, algo que intenta contactarnos, algo que a veces nos habla. Tal vez usted ha vivido esos susurros, tal vez usted ha sentido esas energías, ese frío, ese calor alrededor suyo. Prepárense porque este podcast va a estar increíble, así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. ¿Han sentido ustedes calor? Calor de repente y lo llaman y le dicen es que estaba pensando en ti. Hay incluso una canción que habla de eso, varias canciones. Se dice que nosotros podemos entrar en contacto con otras dimensiones, tener experiencias paranormales asombrosas. Tal vez usted ya las tiene. Si ya las ha tenido, por favor, contáctese conmigo. Aquí abajo escriba que quiere hablar conmigo. Yo le doy mi correo, charlamos y hacemos un podcast en el que usted va a ser nuestro invitado principal. Y ahora entramos en contacto con una seguidora que se llama Ada. Ada es una mujer que ha vivido cosas increíbles. Ada, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban, muy buenos días, ¿cómo estás? A ti muchísimas gracias. Para mí es un honor poder participar en este podcast y poder narrar y contar algo de las múltiples experiencias que he tenido que vivir. Y bueno, Ada, cuéntanos, por favor, ¿cómo comenzó tu historia? ¿Cómo comienza todo? Bueno, pues te comento, desde siempre tengo recuerdos, desde antes de nacer, pero se fue incrementando más o menos desde los 3 años de edad para acá. Em, Gracias a Dios, o sea, he tenido experiencias tanto en la parte espiritual blanca como en la oscura, lamentablemente. Digamos que he tenido que sobrellevar estas dos clases de experiencias espirituales y pues paranormales también. Desde muy pequeña, recuerdo en alguna ocasión, nosotros vivíamos con mi familia en Bogotá. La mayor parte del tiempo la pasaba con mi mami y en alguna ocasión resulta que el baño de la casa, nosotros vivíamos en un segundo piso, era en la parte de atrás, lo último. Salí yo del baño, yo era pequeñita, y saliendo del baño había una ventana en el hall que concluía y miré hacia arriba y claramente y perfectamente vi cómo había un ser de luz pequeño, de acuerdo al tamaño de mi infancia, eh, calcula unos 5 años más o menos, le calculo yo, o sea, en tamaño a ese ser de luz, y tenía las alas, no le vi rostro, no le vi rostro, era blanco muy brillante, y yo veía literalmente cómo él estaba, ¿cómo te digo yo? Como yendo hacia el cielo, ¿sí? Como no volando, porque las alas no se movían, sino se desplazaba, ¿sí? Literalmente hacia el cielo. Y yo llamé a mi mamá, yo le pegué el grito porque él se dejó ver por muchos minutos, o sea, lo pude detallar. Y yo le, mamá a mí me decía, ¿dónde lo ves? ¿Dónde lo ves? Porque ella me creía. Y yo le decía, míralo, míralo, ahí está. Y le señalaba hacia arriba. Y decía, no, pero es que yo no lo veo. Le dije, míralo, pero es que está ahí, ahí está. Digamos que a partir de ahí, digamos que comenzó toda la serie de sueños espirituales, sueños con ángeles, pero también sueños con María, Madre Santísima, sueños con Jesús, e incluso en alguna ocasión percibí esos sueños directamente con el Padre Amado, ¿sí? Entonces,
Han sido muchos sueños, pero básicamente, independientemente de los recuerdos de antes de nacer, sí tengo claramente que a partir más o menos de esa visión que tuve con el ángel, con ese ángel, de ahí hacia acá se ha desplegado un sinfín de vivencias que pues han marcado mi vida, porque muchas de ellas pues las comento es con mi esposo, más que todo, quien me escucha y ya pues como que conoce de estas situaciones que permanecen en mí. Bueno, ¿y cuál es la experiencia más fuerte que has tenido? Antes de eso quería decirles a todos ustedes que tenemos un nuevo libro, se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería, lo consiguen en todas partes. Si lo quieren firmado, autografiado, escriban aquí abajo en los comentarios, yo les doy un teléfono de WhatsApp, ahí pueden llamar y se los envían firmado gratis para ustedes. Aquí abajo, escríbanme en el WhatsApp, yo quiero el libro, quiero comprarlo, si está en Colombia, se los envío firmado, personalizado, y lo leen y me dicen qué tal está. Pero bueno, en ese libro además se cuentan en Pablo Escobar y los patrones de la brujería otros encuentros también con seres extraños, extraordinarios. De verdad, hay un señor que dice que vio una mariposa que tenía unos símbolos extraños, la jugó a la lotería y se la ganó. Dicen que es algo espiritual. Hay muchas historias ahí, también del angelito negro, el bebé demonio de Pachuca de Hidalgo en México. Un señor se encontró, dice él, en la calle o en un lugar, un maniquí de un bebé chiquitico con piernitas, con cachitos, lo cogió y lo abrazó y entonces dijo, ahora eres mi bebé demonio. Y ahora él de alguna manera hace rayamientos. ¿Quieren escuchar eso? La historia del angelito negro. ¿Quieren verla, perdón, y leerla al estilo de los audios? Ahí está en Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pero bueno, Ada, ¿cuál es la experiencia más fuerte que has tenido? Cuéntanos, porque estamos hablando y esta experiencia yo ya la había escuchado. Quiero que ustedes la escuchen. Ada, cuéntanos por favor esto que es increíble aquí en los audios de Cruz Escribiente. Pues la verdad, experiencia fuerte, bueno, sí he tenido varios momentos, pero una de ellas es, como te comentaba, yo puedo tener esas vivencias eh, en cosas que veo, en cosas que siento, en sueños. ¿M? Entonces, en alguna ocasión tuve un sueño en el cual yo veía mucha destrucción, veía desolación, veía la angustia de las personas, el llanto, y al tiempo que en el sueño yo lo veía, también lo sentía. Entonces era muy fuerte, fue muy vívido, un sueño muy real. eh, y yo indagaba, yo preguntaba en el sueño, ¿esto dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Alguien en medio de su desolación, de su tristeza y de su llanto, me mostraba ahí, pues decía Armenia, y efectivamente a los pocos días fue cuando sucedió ese terremoto y esa desgracia en Armenia, lo cual para mi concepto fue muy fuerte porque yo lloraba, yo le decía a mi esposo, no puedo, no sé qué hacer con esta, no sé, es un don o esta situación que yo siempre vivo porque veo las cosas que van a suceder, pero como alerto, yo quiero es ayudar, yo quiero encaminar de alguna forma esto que estoy sintiendo y estas experiencias que yo vivo, pero digamos que esa fue una de las más fuertes y así como esa han sido cuando uno de los tantos situaciones que hubo en Filipinas, cuando fue el secuestro en la iglesia La María hace tantos, tantos años. Yo ya sabía que eso iba a suceder, pero a diferencia y no sabía en dónde, veía a la gente que estaba en la iglesia, que estaban en misa, o sea, viví paso a paso todo lo que sucedió, de ver cómo llegaban, cómo pues estos grupos hacían el daño, todo lo vivencié, todo lo viví, todo lo vi, pero en ese caso no supe en qué parte fue. Ya más o menos como a los 20 días tal vez salió la noticia, sucedió y pues nada, cuando veo pues la noticia realmente sucedió como me lo había soñado. Entonces, bajo ese contexto sí son, digamos, de los casos más fuertes pues que he tenido que vivir.
Qué increíble lo que acabamos de escuchar. Qué increíbles historias de Ada. En tus contactos con el más allá es algo que quería preguntarte. ¿Cómo has visto que es? ¿Cómo te han contado los espíritus que es el más allá? ¿Cómo? ¿Cómo crees tú que es el más allá? ¿O cómo te han dicho tú, esos seres, esas energías, esas entidades, que es el más allá? Ese lugar, esa otra dimensión, ¿cómo es? Sí, claro. Recién falleció mi padre. Él en ese entonces yo tenía 17 años, él tenía 56. Él enfermó por una gripa que se congestionó y en 15 días él falleció. Por tanto, y como fue de una forma como tan abrupta y sin antelación alguna, digamos, de una enfermedad ya delicada, grave, entonces, pues para mí fue un impacto muy grande, sobre todo que pues era la primer pérdida que yo tenía que afrontar. Siempre viví con mi mamá, mi papá y mis abuelos maternos. Entonces, esa era la primera pérdida que yo tenía y pues fue muy dolorosa para mí. Em, en esa semana en que él falleció un jueves y más o menos el sábado, sí, para amanecer el domingo de esa misma semana. Yo le dije a él antes de dormir, le dije, no sé dónde estás, no conozco de esto, solo quiero saber si estás bien. Me duele aceptarlo, pero dime que estás bien. Así es como, bueno, me dispongo a descansar, a dormir, ya. Cuando efectivamente, y como te digo, en sueños, él se me presenta eh, bien, es decir, veía su cuerpo sano, totalmente sano, me sonríe, estaba con su traje, pantalón y una camisa blanca. Ya estando en ese plano, la comunicación no es verbal, solamente es mental. Y él yo llego a un espacio donde es como un antejardín, una zona verde muy extensa el antejardín de frente, digámoslo así. Hay un muro alto, altísimo, en piedra, muy bonita, una piedra clarita, muy bonita, y hay la puerta de entrada, es un arco grande, un arco gigante. En la entrada hay un ser de luz que no le veo el rostro, pero sí veo su, digamos, el bulto como si fuera una persona, pero es muy alto, es un blanco destellante y él está en la parte de adentro, me extiende la mano y me invita a seguir. Bueno, le doy la mano, sigo con él. em, Siento, o sea, la paz que en ese lugar hermoso se vive, créeme que es indescriptible esa paz. No, es que no hay. Terrenalmente no siente uno esa paz en ninguna parte, o sea, es que es algo maravilloso. Bueno, no caminamos porque ahí no se camina, sino es como desplazarte en el aire o como levitar, no sé si desplazarte en el aire. Em, es un sol radiante, pero que no te quema. Es un sol muy, muy agradable. El sitio es amplio, o sea, no hay límite, no hay límite. El sitio es absolutamente amplio, lleno, lleno de una vegetación hermosa, prados perfectos. Me llevó a un campo de flores, lo que llamamos acá las margaritas, algo así, blancas y amarillas, y una sensación de paz indescriptible. En su mente él me decía, no, no te preocupes, yo estoy bien, mira dónde estoy. Yo le decía, esto es maravilloso, esto es lindísimo, yo quiero estar aquí contigo, yo no quiero regresar, no quiero regresar. Entonces, caminamos otro espacio más adelante, como te digo, no tiene límite y la paz es indescriptible. No vi en ese momento a nadie más, solamente iba con él, era como ese momento de él y yo. Pero cuando yo ya
como que decido, ¿no? Por mi propia voluntad decir, no, yo no me quiero devolver. Yo le decía, no quiero, pero él me decía, ya es el momento. Y yo le decía, no, no quiero regresar, yo me agarro, mucho me ato pues a él, yo lo tomo fuerte del brazo y digo, no, yo no quiero volver, yo me quiero quedar acá, esto es muy hermoso, yo me quiero quedar acá, esto es lindísimo la experiencia, lo que se siente, y en su mente me decía, no puedes, no es tu tiempo, debes volver. En esto siento que el ser de luz que está en el arco, en la puerta principal, me jala como si fuese succionada, ¿sí? Y inmediatamente ya siento que abro mis ojos y estoy en mi cama. O sea, fue de una. Y cuando ya abro los ojos y que estoy en mi cama, sentí claramente los labios de mi papá en la mejilla, despidiéndose. Comprendo de ahí muchísimas cosas. Fue, claro, una experiencia supremamente maravillosa. Esa es una, hermosa. Y la otra, como te digo, yo viví con mis padres y con mis abuelos maternos. Y cuando mi abuelita materna enferma, ella no fue un roble. Estas personas que fueron un roble siempre, siempre, siempre. De hecho, ella en sus años de juventud muy trabajadora, ella fue amada y llaves de Jorge Eliezer Gaitán. Y era un roble, esas personas elegantes, hermosas, pero hasta el momento en que ya ella enferma, solamente dura enferma 3 meses nada más. Alguna noche me dice, yo quiero que por favor vengan y oren por mí. Pero pues yo la veía, sí había estado enfermita en el hospital, pero ya estaba en recuperación, pero muy lúcida, muy lúcida. Ok, con mi esposo pues invitamos a una persona para que orara por ella. Bueno, así pasó. Y al día siguiente ella debía ir a una cita médica. Yo estaba listando todo. Bueno, a las 8 de la mañana tenemos la cita para que la acosté, le dejé pues ya con su tanque de oxígeno porque pues ya lo último, como te digo, los últimos 3 meses se complicó en la parte, digamos, de sus pulmones y, y tenía su tanque de oxígeno, pero de resto comía bien, dormía bien, lúcida, perfecto. Me fui a acostar. Yo creería que serían como, tal vez sería la 1 de la mañana. Ella tenía un caminador porque tenía problema en su cadera, tenía osteoporosis, y escucho claramente el caminador. Yo dormía en el segundo piso, ella dormía en el primero porque la casa donde vivimos tiene un espacio abajo para habitación y atrás arriba, pero pues yo la veía bien, ya pues no le teníamos contratada en ese momento pues enfermera porque pues ya estaba en recuperación. Pero cualquier cosita yo escucho, entonces bajé inmediatamente y la miré, pero yo no vi nada, o sea, ella estaba pues dormida, ¿sí? Y vigilé las cosas en su sitio porque yo sentí es que el caminador lo corrían hacia adelante y hacia atrás con rapidez y con fuerza. Así es que yo bajé, la miré, pero ya, bueno, está bien. Me devolví, me acosté a dormir nuevamente. Ya en el sueño, llego yo en ese sueño a un salón grande, muy hermoso, muy elegante. Tenía estas lámparas de techo muy hermosas y había muchas, pero muchas personas ahí con trajes de gala muy elegantes, los hombres con smoking, las mujeres con sus trajes largos de fiesta y todos tenían una copa con champán en la mano pero estaban como expectantes. Entonces yo me acerqué a una de estas personas, era una joven, y yo le dije, disculpa, esta fiesta tan elegante, ¿para quién es o a quién esperan? Y ella me dijo, emocionadísima, dijo, ay, es para tu abuelita que no demora en llegar y la estamos esperando. Y me desperté. Y yo en eso ya eran las 6 de la mañana, que era la hora en que yo tenía programado levantarme para arreglarla y para llevarla a su cita médica, y bajé las escaleras a toda y fui a mirar, y cuando ya fui a mirar, mi abuelita ya había trascendido, ya no estaba con nosotros. Entonces, en medio del impacto, pero yo recuerdo y digo, Dios, esto es muy hermoso, es muy linda la forma como tú la llevaste a ella y le organizaste eso tan divino, de verdad.
digamos que es muy lindo y son experiencias muy bonitas que he tenido con respecto a este tema. Pero bueno, también tú dices que existe algo antes de nacer. Tú que has tenido experiencias, dices que hay algo antes de que uno nazca, uno está en otro lugar. Tú dices que recuerdas que hay antes de nacer, lo hemos hablado. ¿Qué hay antes de nacer, Ada? Sí, claro. Mira, esto no fue una vez, fueron varias ocasiones que tengo recuerdo claro. Em, de hecho, alguna vez ya adulta le pregunté a mi mami y ella quedó sorprendida. Una de ellas, eh, ellos vivían, bueno, como te digo, en una casa en Bogotá. La casa era de ellos, era de 2 pisos, pero en ese momento, en lo que yo recuerdo, yo iba con alguien y no me sentía flotando, literalmente, flotando casi hasta el techo, ¿sí? No, ya te digo, no se camina, sino flotando. Yo iba con alguien, alguien me estaba acompañando, alguien al que le escucho la voz y no te puedo decir es voz de hombre o es voz de mujer, no, es indescriptible, pero es una voz que transmite muchísima paz. Sí, era un ser blanco, muy blanco, y estaba conmigo, pero en ese momento yo estaba en espíritu. Yo estaba en espíritu. Em, Me mostró a dónde iba a llegar. Yo lo escuchaba que me decía, mira, ella va a ser tu mamá. En este lugar es donde te van a recibir, esta va a ser tu casa, el nombre de ella es Aurora, ella va a ser tu mami para que la mires, vas a llegar aquí a llenar pues el hogar de alegría. En ese momento sí, me dijo, tu propósito es, pero con el paso de los años, ya cuando como que tomé conciencia de, ven, esto que me pasa no es, no creo que le pase a todo el mundo, es más o menos sobre los 9, 10 años de edad, pero como pues ese tema era un tema tabú, yo nací en el 73, más o menos en el 80, sí, como que nadie hablaba de eso porque pues como que todo era pecado y estaba mal visto. Yo no le comenté nada de eso a mi mami, sino me lo quedé guardado para mí. En otra ocasión recuerdo que mi papá, quien iba a ser mi papá terrenalmente, llegaba a la casa, él no vivía en ese momento con nosotros, pero llegaba a la casa a visitar a mi mami y a visitar pues el bebé que venía en camino y él iba subiendo las escaleras y ese fue otro momento en el que yo estaba lo mismo, con ese ser de luz, estaba flotando y me señalaban, también me decían, mira, este fue otro momento, él va a ser tu papá, va a ser quien va a ejercer esa labor de papá contigo, no tienes que temer, es una muy buena persona. em, Como que me daban las especificaciones de las personas con las que yo iba a vivir, ¿sabes? Y pues eso me generaba como de una forma u otra, no sé, como esa tranquilidad del hogar en el que yo iba a llegar. Pero básicamente se enfocaron en mostrarme fue a mi papá y a mi mamá. em, en la casa donde iba a vivir, cómo iba a estar yo, me van como eso, pero sobre todo como esas indicaciones de que tú vas a traer alegría a este hogar, vas a traer alegría a estos corazones. Y sí, el propósito, pero como te digo, como no le puse atención pues imagínate, no había nacido. Entonces ya después, sobre los 9, 10 años más o menos que empiezo a tener, luego de que veo este ángel por la ventana del hall saliendo del baño, y se me empiezan a hacer esos sueños mucho más frecuentes donde pues ya puedo pues ver, visualizar muchas cosas. Pero estos recuerdos de antes de nacer, o sea, es efectivo, es un recuerdo absolutamente imborrable. El propósito, sí, con los años, por más que pienso y pienso, pero pues se me ha borrado o me lo han borrado. Pero sí, sí existe esa otra vida. Es hermoso, es maravilloso
y me siento, pues digo, bueno, Dios es privilegiada por tener esos recuerdos, que sé que no soy la única y muchísimas personas, me imagino lo tienen, no los de mi entorno, porque las personas con las que intenté comentarlo, nadie daba razón, intenté hablar con personas de iglesia católica, porque pues en esa religión crecí, luego con iglesia cristiana, con pastores, bueno, pero pues nadie, digamos, de las personas con las que yo he tenido que tratar no han tenido esa experiencia, pero es algo realmente inquietante, novedoso, es muy bonito, y la experiencia es realmente maravillosa. Y de ahí en adelante mm, ya he tenido muchos sueños premonitorios, como de cosas bonitas, como de cosas no tan bonitas, de personas, por ejemplo, que las veo que están enfermas o que ya han fallecido, vienen a despedirse de mí. Me pasó, por ejemplo, con mi mami, que cuando ella le dio cáncer de cuello uterino, y 2 días antes, más o menos, de su fallecimiento, en sueños vi a una que llegaba frente a la casa, una limusina muy elegante, negra, y, de ella se bajaba una mujer hermosa, muy hermosa, de tez blanca, pero su atuendo negro, de pies a cabeza, un vestido largo negro, supremamente elegante, guantes en las manos negro, cabello negro lacio, muy largo, pero no me transmitió miedo ni temor, sino por lo contrario, o sea, me transmitió, no sé cómo, no sé cómo te explico, como enigma, mm, pero no me dio miedo, no me dio temor. Y ella se bajó de este carro, de esta limusina, porque era una limusina, no era un automóvil, era una limusina negra muy linda. Y con su mente igual me dijo, vengo por tu mamá. Y efectivamente, a los 2 días, ya al día siguiente, mi mami me dice, estaba muy malita, y me dice, anoche vino la doctora. Ella venía con la bata blanca, ya vino la doctora y me revisó. Y fue justo el sueño que yo a la noche anterior había tenido, solo que yo la vi en negro y mi mamita me decía que la doctora con la bata blanca, y al día siguiente efectivamente falleció ella. Entonces, así como mi abuelito, o sea, me visitan muy seguido. Y no solo ellos, sino me pasa que, por ejemplo, voy a algún lugar, como les pasa a muchas personas, ¿verdad? Y puedo sentir que algo va a suceder cuando, digamos, es algo que no es bueno. Y a veces he podido alertar a las personas, a veces por, quiero, digamos, como evitar que les suceda o por lo menos que estén prevenidas. Bueno, y las palabras no son escuchadas y lamentablemente sucede. Entonces, en eso, en sueños, digamos que premonitorios o sueños de alerta. Y sueños espirituales, muchísimos, principalmente, por ejemplo, con María Santísima, con Jesús, he tenido muchos sueños, con Dios tuve uno, y experiencias ya que, digamos, en la madrugada me despierte y haya podido ver situaciones de seres espirituales que me han visitado, digamos que mi conexión máxima es pues con los ángeles y con que, por ejemplo, en alguna ocasión me sucedió, yo estaba aquí en la puerta de mi casa, estaba con otra persona, estaba yo dándole pues unas indicaciones de algo que me estaba comentando personal y bueno, le estaba yo como colaborando y las dos vimos que venía una persona que yo digo no era terrenal, no era terrenal. Venía con un pantalón blanco, una camisa blanca, estilo playa. Yo vivo en Fusagasugá, entonces aquí no se puede ver esa clase de vestuario. Unas sandalias, cabello era como lacio, llegaba más o menos a los hombros, aproximado unos 40, sí, unos 40, 35, 40 años.
Y desde que, digamos, giró hasta la casa, frente a la casa de nosotros, él se quedó mirándome fijamente, fijamente y me sonreía. Se quedó mirándome fijamente, me sonrió, pasó por mi lado, yo no pude evitar esa mirada porque yo dije, no es terrenal, él no es terrenal. Y lo miré y él siguió, y ya cuando siguió claramente, pues ahí sí se perdió el contacto visual y ya se esfumó. Entonces yo quedé sorprendida, muy sorprendida. Yo dije, Dios mío, esto es maravilloso, es una presencia muy hermosa y de verdad que yo la narro y la siento acá en mi corazón, una alegría, pero no te imaginas, una alegría infinita. Entonces, como te digo, son tantos los temas que, y tantas las experiencias que puedo llegar a abarcar, inimaginables. Bueno, muchas gracias, Ada, por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias por todo, con todo el cariño. Gracias. Y bueno, ¿dónde pueden contactarte? ¿Dónde pueden, si alguien quiere hablar contigo, Ada? De verdad, muchas gracias por contarnos tu historia. Muchísimas gracias a ti, muy amable por tu atención. Qué rico poder compartir en este maravilloso espacio que tú tienes y por medio de él pues poder contar estas situaciones. Quien desee contactarse conmigo lo puede hacer al 313-215-5095. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente, en el que hablamos de esos contactos con otras dimensiones, con otros espacios, con otros lugares, energías que tal vez corren al paralelo con nosotros, energías que están aquí y tal vez ahora. Tal vez están allí mirándolos a ustedes desde otro lugar, desde un resquicio del espacio y del tiempo. ¿Qué piensan? ¿Alguna vez han sentido algo como lo que nos contó nuestra invitada de hoy? ¿Alguna vez lo han vivido? ¿Quieren hablarlo? ¿Quieren contárnoslo aquí en los audios de Cruz Escribiente? Pues simplemente escríbanme aquí abajo en sus comentarios. Yo les doy mi correo electrónico. Nos contactamos y ustedes nos narran su historia. Vamos a hacer muchos programas más. Estos son exclusivos acá de los audios. Y como les digo, también tenemos programas en los que hemos entrevistado a las personas en video. Las personas pueden venir, sentarse frente a nosotros, hablar con nosotros, los grabamos y esas imágenes las pueden ver en movimiento, porque muchos me decían, ay Esteban, solamente audios, ay Esteban, solamente podcast. No, también necesitamos escuchar y ver. Tenemos que ver también. Y bueno, ya tenemos un nuevo canal que se llama así, Historias Paranormales con Esteban Cruz, en el que hemos entrevistado a muchas personas, a muchos investigadores de misterio, a muchos testigos de lo imposible, testigos de lo paranormal. Escuchen ustedes este avance de un podcast que hicimos nada más y nada menos que con un ex militar, una persona que estuvo en el ejército colombiano y que afirma haber visto lo imposible, brujería entre guerrilleros, brujería entre paramilitares, personas que han sido supuestamente hechizadas, duendes que salen en medio de la oscuridad. Escuchen ustedes este avance y si les gusta, vayan al canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz. ¿Qué es un cruzado? Eso es magia negra, eso es pacto con el diablo, o como quiera yo te llamarlo, eso es magia negra. Cogió al tipo, le peló las uñitas así, se las unió y le rezó un credo. Y el tipo dijo una voz así toda macabra, toda gutural, pegó un grito y cayó. Figuritas muy pequeñas, ¿sí? En forma de duende, y las incrustan en la piel. Cuando sienten calor en esa parte donde está el duende, es porque hay peligro. O cuando se pierden, simplemente le dice al duende, estamos perdidos, sáqueme de acá. Existen muchos rezos. Hay rezos para hacerse invisible, rezo del olvido. Si llega alguien a hacer algo, usted hace el rezo y esa persona se le olvida que vino. Nosotros estábamos ahí, nos apareció un perro por el camino. Un perro grande, negro, con los ojos rojos. Cuando nosotros reaccionamos, nos escondimos.
Alguien nos dijo, así me gusta, hijos míos, que se cuiden. Vi espíritus, brujería y demonios en la selva. Sargento cuenta lo que el ejército no quiere que tú sepas. Ese video lo encuentra ahí, en el canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias increíbles de soldados. Imagínense, ya va a tener 300,000 vistas gracias a ustedes que lo ven. Por favor, vayan allá si les gustó esto y lo pueden ver allí. Y también, como les dije anteriormente, tenemos un nuevo libro que podemos ver en cualquier librería, que tiene en su interior historias increíbles paranormales de narcotraficantes como Pablo Escobar. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Pablo Escobar, escuchen muy bien, sabían ustedes que Pablo Escobar al final de su vida, fue vestido de azul? Le colocaron traje azul, no traje de corbata, sino una camiseta azul y un jean, y lo dejaron descalzo porque a él le gustaba estar descalzo y porque él creía que el azul lo protegía, que se podía meter de alguna manera en los lugares más terribles, pero si imaginaba o veía el color azul, podía estar a salvo. El azul. Eso está ahí en el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería, entre muchas otras historias que también les hemos contado. Así que vayan y consíganlo. Lo pueden conseguir, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Usted lo tiene que tener. Y bueno, aquí en los audios de Cruz Escribiente hacemos muchas otras cosas. También contamos y narramos historias de crecimiento, historias que les pueden servir a ustedes para crecer, para tener una vida mejor, para reflexionar sobre los problemas de la vida. Y a continuación vamos a explorar citas, frases, micro frases de sabiduría, les digo yo, de uno de los escritores más importantes de la historia de la lengua castellana, de la lengua española, castellana. Técnicamente, les estoy hablando nada más y nada menos que del señor Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 y falleció el 22 de abril de 1616. Fue una persona que estuvo en el ejército del rey de España. También escribió una gran cantidad de textos, entre ellos el más famoso es Don Quijote de la Mancha. También, por ejemplo, estuvo al frente, estuvo en contacto con otras culturas. Estuvo también allí, fue capturado, estuvo preso, incluso fue esclavizado. ¿Sabían ustedes? Lo habían vuelto esclavo durante una de esas batallas contra, por ejemplo, los enemigos en ese momento de los reinos católicos, los ejércitos musulmanes. Y bueno, él escribió el Quijote y muchos otros textos más y dejó una serie de frases que vamos aquí a analizar a continuación. Al hacer bien jamás hace falta un premio. Es una de las frases más interesantes, me gusta muchísimo porque trata de decir él, Cervantes acá, que si usted hace las cosas bien, no necesita un premio porque ya están bien hechas. Nadie tiene que premiarlo a usted por hacer las cosas bien, porque usted ya las hizo bien, porque usted lo merece. Al hacer bien, nadie merece un premio. Linda frase, ¿no? Linda frase. Y escuche esta otra. Más vale el buen nombre que muchas riquezas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es real? Sí, los japoneses y otras culturas afirman que más vale lo que uno es, el nombre o el prestigio también, el honor. Los japoneses hablan mucho del honor. Siempre el honor es muy importante, que tener muchas riquezas. Puede ser rico, millonario, pero ojo, si los demás no te respetan, si te ven como una persona malvada, de nada sirve tener muchas riquezas si no tienes honor. Es mejor ser una persona honorable que una persona millonaria y despreciable. Y aquí viene otro. La ingratitud es la hija de la soberbia. Sí, la ingratitud es la hija de la soberbia. Es una frase bastante interesante que habla de que cuando uno es ingrato, cuando a uno le ayudan pero uno no ayuda, pues de alguna manera engendra lo que los demás van a ver como soberbia. Una persona soberbia, alejada de los demás. Una persona que se ve como malvada, como repugnante incluso. Y aquí viene otro. El amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento. Sí, ¿cuántas veces ustedes no se han sentido enamorados o aficionados a algo? No sé,
la gente que le gustan, digamos, algunos grupos de música o que les gustan algunas cosas. Y bueno, si le gustan a esas personas algunas cosas, si les gustan a esas personas, a veces la realidad, lo que hay en el entorno, se anula y cometen errores. ¿Cuántas personas enamoradas no han entregado su dinero a un estafador? ¿Cuántas personas aficionadas a algo no han dejado las cosas que de verdad son importantes en su vida por una ilusión? Eso lo tenía en claro aquí Cervantes. Para mí esta es interesantísima. Escuche otra vez. Es que me parece súper interesante. El amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento. La razón se pierde en el amor. La razón se pierde en el afán de buscar, digamos, la ilusión de ver, de observar a alguien al que nosotros seguimos y queremos. Es bastante interesante. Y vamos con la última frase. Escuchen muy bien. El andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. Esto tiene que ver con algo que vivían las personas en estos momentos de guerra, de lucha, de batalla. Y era que a veces cuando ibas con muchas gentes, con gentes de otras culturas, pues realmente en el pasado todavía es enfrentarse con enemigos. Imagínense a Cervantes luchando allá contra los musulmanes en barcos y demás, siendo capturado, siendo vendido como esclavo, imagínense. Y él dice, cuando uno hace eso, cuando uno vive eso, pues tiene que ser discreto. Tiene que ser discreto y se vuelve uno más receloso, porque cualquiera puede ser tu enemigo. Y escuchen otra vez, el andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. ¿Les gustaron estas frases de Cervantes? Perdón. Las hicimos solo para ustedes. Las presentamos solo para ustedes. En este video en especial, en este audio especial que hemos hecho sobre encuentros con seres o encuentros con otras dimensiones. Un testimonio realmente increíble. A ustedes muchas gracias por estar allí. Yo, Esteban Cruz, le quiero decir de verdad de corazón que yo a usted, de verdad, lo quiero mucho.